Hay eventos que marcan la historia y luego hay otros que la parten en dos, que crean un antes y un después del que ya no hay vuelta atrás. Hoy vamos a meternos en uno de esos momentos de fractura total. Pero por un momento olvidemos los mapas y las cifras gigantes. Pensemos en esto a escala humana, a la escala de una vida. A ver, detengámonos a pensar en eso un segundo. No es una estadística en un libro. Es la persona de al lado quien hornea el pan, es la familia. De repente un tercio de todo tu mundo simplemente desaparece. Esto no fue una calamidad lejana. Fue una ausencia que se metió en cada casa, en cada taller, en cada rincón de Europa. El orden social, se vino abajo por completo. Se llegó a un punto en que no había suficientes personas vivas para enterrar a las muertas. Los cuerpos se amontonaban en las calles, esperando en fosas comunes, ya no quedaban sacerdotes para dar la extrema unción. El mundo, tal y como lo conocían, se estaba deshaciendo frente a sus ojos. Y todo empezó, como tantas vueltas del destino, con unos barcos llegando a puerto. Una escena que parecía de lo más normal, pero que llevaba en sus bodegas el germen del fin de una era. Ok. Vamos a imaginarnos la escena. Es octubre de 1347, en el puerto de Messina, en Sicilia. 12 barcos mercantes llegan y atracan. Pero algo anda terriblemente mal. La tripulación que sigue viva está agonizando, cubierta de unos extraños bultos negros, los famosos bubones, que supuran. Las autoridades, totalmente horrorizadas, ordenan que esa flota de la muerte, como la llamaron, se largue de inmediato. Pero ya era muy tarde. La sombra ya había puesto un pie en tierra firme. Lo que nadie, absolutamente nadie podía imaginar es que el enemigo era invisible, un polizón microscópico. La bacteria, Yersinia pestis, vivía en las pulgas, y estas pulgas viajaban a bordo de las ratas negras, que eran pasajeras inevitables en cualquier barco de la época. Así, saltando de puerto en puerto, la enfermedad se regó por las venas comerciales de Europa a una velocidad que daba pánico. Y esto es lo que causaba un terror, pero un terror existencial en la mente medieval. La plaga no respetaba jerarquías. En una sociedad donde se creía que Dios, la nobleza y el clero mantenían un orden divino, la muerte se reveló como la única fuerza de verdad igualitaria. Esta democracia de la muerte hizo que se tambalearan los cimientos de la fe y de toda la estructura social. Porque la verdadera pesadilla no era solo morir, sino la absoluta y total ignorancia de por qué estaba pasando. La impotencia de enfrentarte a un enemigo que no podías ver, ni nombrar, ni mucho menos entender. Y aquí tenemos el choque de dos universos. Por un lado, la máxima autoridad intelectual de la época, la Universidad de París, da su veredicto oficial. La culpa es de los planetas, que si una alineación astral maligna había envenenado el aire, creando un miasma mortal. Y por otro, la verdad simple, biológica, brutal. No eran los astros, era una bacteria. Claro, si partes de un diagnóstico completamente equivocado, la cura suele ser peor que la enfermedad. Además de prender fogatas con hierbas para limpiar el aire, se tomó una decisión fatal. En muchas ciudades, la culpa recayó en los animales domésticos, sobre todo en los gatos, que ya traían mala fama por su asociación con la brujería. La orden fue tajante. Había que exterminarlos. Parecía una medida desesperada, ¿no? Algo había que hacer. Pero, ¿cuál fue la consecuencia real de eliminar a estos animales de las ciudades y pueblos de toda Europa? Es increíble. Al aniquilar a los depredadores naturales de las ratas, su población simplemente se disparó, explotó. Y más ratas significaba, obviamente, más pulgas con la bacteria. Y más pulgas, una propagación todavía más rápida y letal. O sea, en un acto de ignorancia monumental, la solución fue como echarle gasolina al fuego. Una ironía trágica, de verdad. Y de este cóctel de pánico e ignorancia nació una de las figuras más icónicas y la verdad siniestras de la historia, el médico de la peste. Su pura silueta ya era una pesadilla. Un abrigo largo de cuero encerado, guantes, sombrero y, lo más perturbador, esa máscara con un pico de pájaro de casi medio metro. Ver a esta figura aparecer en tu puerta era básicamente una sentencia de muerte. Pero aquí es donde la historia se pone fascinante. Su lógica estaba completamente equivocada, pero el resultado fue, por puro accidente, súper eficaz. Ellos creían que el pico lleno de hierbas aromáticas los protegía del aire malo. En realidad, la máscara funcionaba como un respirador primitivo. La túnica de cuero, que veían como una simple barrera, impedía que las pulgas infectadas los picaran. Sin tener ni idea, habían inventado una versión medieval del equipo de protección personal.
Y este es el punto clave. Los médicos de la peste sobrevivían mucho, pero mucho más que el resto de la gente. Pero nunca, jamás entendieron por qué. La solución estaba ahí, cubriéndoles la cara, pero su forma de ver el mundo les impedía entender la ciencia que sin querer los estaba salvando. Y cuando la primera gran ola de la plaga por fin se calmó, dejó un continente en ruinas. Pero de entre todos esos escombros surgió algo que nadie, de verdad nadie, hubiera podido prever: una revolución silenciosa. Para 1353, Europa había perdido entre un tercio y más de la mitad de su población. Es una escala de mortalidad que hoy en día nos cuesta trabajo hasta imaginar. Pero esta pérdida masiva de vidas humanas tuvo una consecuencia totalmente inesperada. Esta gráfica lo deja clarísimo. Antes de la plaga sobraba gente para trabajar. Los campesinos estaban atados a la tierra y a lo que dijera su señor. Después, de repente, había una escasez brutal de trabajadores. De un día para otro, los que sobrevivieron se encontraron con algo que sus antepasados ni soñaron: poder para negociar. Por primera vez en siglos, un campesino podía exigir un mejor salario, mejores condiciones. Y si el señor feudal se negaba, pues se iba a la finca de al lado, donde seguro le hacían una mejor oferta. Este simple hecho, la posibilidad de moverse, empezó a desmantelar la estructura feudal que había dominado Europa por medio milenio. Y la cultura, claro, reflejó este cambio tan radical. Nació un nuevo género artístico que se conoció como la danse macabre, la danza de la muerte. En estas pinturas y grabados se ve a la muerte, representada como un esqueleto, llevándose a bailar a todos por igual. Papas, reyes, nobles, campesinos, nadie se salvaba del baile. El mensaje era imposible de ignorar. Era la lección brutal que la plaga había grabado a fuego en la mente de todos. La jerarquía en la tierra, que parecía tan sólida y eterna, no era más que una ilusión frente a la única certeza: la muerte. Lo que nos deja con una pregunta final. La peste negra fue sin duda alguna una de las peores tragedias de la historia. Pero, qué paradójico. Al hacer pedazos el viejo orden, ¿no fue también lo que aceleró el nacimiento de un mundo nuevo? ¿Lo que preparó el terreno para el Renacimiento y la era moderna? Una catástrofe que, sin quererlo, sembró las semillas de la libertad.